Hoy vamos a hablar un poquito acerca de alergias, ¿verdad? Yo les voy a dar un poquito acerca sobre como la guía y abordaje de tratamiento de las enfermedades alérgicas. O sea, básicamente, pues es como la introducción, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de todo. Y pues espero que pongan mucha atención y que aprendan mucho. Entonces, solo hablando un poquito, recordémonos que las enfermedades alérgicas de hace un montón de tiempo pues se decía que eran enfermedades de países industrializados. Con el pasar del tiempo, pues se ha visto un aumento global en este tipo de enfermedades y pues se dice de que eso, pues puede ser un montón de factores. Sin embargo, lo que más se atribuye pues es la contaminación de todos lados, del agua, del aire, del suelo, de los alimentos, ¿verdad? Que ha venido a que vayamos perdiendo tolerancia y con ello cada vez, pues incluso en países en vías de desarrollo, pues tengamos cada vez más enfermedades alérgicas. Y pues actualmente, sí, a lo mejor ustedes se han dado cuenta, pues de que tanto en la consulta o a lo mejor familiares o ustedes mismos, pues tienen algún tipo de estas patologías. Vamos a dividir esta charla en tres, en una introducción a las enfermedades alérgicas, el abordaje de las enfermedades alérgicas y vamos a ver pues ciertos casos clínicos. Entonces, vamos a ver. Entonces, nada más hablando un poquito de historia, de alergia se habla desde hace un montón de tiempo. Este doctor Bostock fue el primero en describir lo que era una crisis o cómo empezaba una enfermedad alérgica. En este caso, pues él describe sus propios síntomas, ¿verdad? Él se daba cuenta que desde que él era pues muy chiquitito, desde niño, siempre tenía síntomas en la misma época del año. Se describía que a mediados de junio más o menos empezaba con síntomas, pasaba junio, pasaba julio con el problema y luego en agosto pues ya los síntomas se iban quitando. Estos síntomas, pues básicamente él lo describía como que eran característicos y siempre eran de la misma manera, que empezaban siempre por los ojos, se empezaban a picar, los ojos se ponían rojos, los ojos se ponían hinchados y con el pasar de un par de segundos o si mucho, pues minutos, se iniciaba con síntomas en la nariz. Picazón, una secreción nasal transparente, nariz tapada, estornudos, que poquito a poquito, conforme iba pasando el tiempo, iniciaba con sensación de opresión torácica e incapacidad para hablar. Esto fue lo que más adelante se describió como la enfermedad de Leno y si ustedes se dan cuenta, pues básicamente es lo que describe un paciente con una rinoconjuntivitis, un paciente asmático a la hora de estar en contacto con el alergeno. En este caso, pues él tenía síntomas bien estacionales, perdón, probablemente secundario pues a la exposición de algún tipo de polen en ese momento, que era cuando probablemente estaba polinizando pues las gramas, ¿verdad? Que era lo que le ocasionaba a este doctor el problema. Entonces, aquí fue pues donde se describió de que la alergia existía. Entonces, hablando un poquito, ¿qué es lo que pasa con las enfermedades alérgicas? Recordémonos que la célula primordial, la iniciadora de la reacción alérgica, pues va a ser el mastocito. ¿Y por qué el mastocito? Pues porque el mastocito va a tener receptores de alta afinidad para la IgE, al igual los tienen los eosinófilos y los basófilos, sin embargo los receptores son de baja afinidad. Entonces, van a buscar y a la hora de activarse, pues van a buscar hábitamente, ¿verdad? Inicialmente el mastocito, conforme van pasando igual los minutos y las horas, pues ya vamos a tener una activación de eosinófilos y basófilos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que el mastocito va a tener mediadores preformados. Entre estos mediadores inflamatorios, pues el más abundante, acá vemos pues todos los granulitos del mastocito, de lo que va a tener en su interior principalmente histamina. Va a estar ya preformada la histamina, la quimasa, la triptasa, de manera primordial. Entonces, a la hora de estar en contacto con el alergeno, va a liberar sus mediadores inflamatorios, lo que nos va a ocasionar inflamación. Y a la hora de inflamarse, dependiendo del órgano blanco, pues el paciente va a iniciar con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Acá lo podemos ver de una manera pues base esquemática. Recordémonos de que para que se lleve a cabo una reacción alérgica tenemos que tener una sensibilización
y posteriormente a la reexposición, pues el paciente va a padecer de alergia. Por decirlo de una manera, ¿verdad? Si un paciente está utilizando un medicamento por primera vez, con la primera dosis que tome el medicamento, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Con dosis subsecuentes, el paciente se puede ir sensibilizando, incluso no en ese ciclo de antibióticos, por decirlo así, sino que en ciclos posteriores puede perder esta tolerancia y ya puede presentar las manifestaciones clínicas. Entonces, importante, el paciente tuvo que haber estado en contacto previo para que ocurra esto, que es la sensibilización. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tenemos en este esquema el epitelio nasal, vamos a tener el alergeno, acá está el moquito, el epitelio nasal, el alergeno, va a ser captado por la célula presentadora de antígeno por excelencia, que es la célula dendrítica. Esta célula dendrítica, como no ha estado expuesto nunca a esto y no se ha sensibilizado, entonces se lo va a presentar a las células TH2, a la célula T, perdón, ¿verdad? Esta célula T que está en reposo va a activar la cascada de citocinas TH2. Recordémonos que la TH1 es inflamación, por lo general infecciones, enfermedades autoinmunes, y la TH2 pues de enfermedades alérgicas. Esta respuesta TH2 va a crear un ambiente de interleucinas apto para la interleucina 4, interleucina 13 y la interleucina 5. Esta va a permitir a su vez que el linfocito T active la célula B. Vemos acá cómo está la presentación del antígeno, ¿verdad? Va a activar a la célula plasmática, ¿verdad? Esta célula plasmática, pues, ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de IgE. Entonces era lo que yo les decía, ¿verdad? Esta es la sensibilización. Ya tenemos la producción de la IgE. Podemos tener esta IgE en la sangre o podemos tener la IgE que va a estar pegada a la superficie de los mastocitos y a la superficie de los basófilos, a la superficie de los eosinófilos. Entonces, ¿qué va a pasar? A la siguiente reexposición, todo este paso pues ya no lo saltamos, ya existió la entrada, ya estuvo en contacto con la célula dendrítica, ya activó la célula TH2, ya se activó la célula plasmática, todo esto pues ya pasó, ya tenemos la IgE. Entonces, nos venimos de este lado. Cuando el alergeno está en contacto con el paciente, viene y se va a unir, ¿verdad? A la superficie a su receptor, perdón, de IgE en la superficie de los mastocitos, y el mastocito pues va a liberar sus mediadores inflamatorios, el basófilo va a liberar sus mediadores inflamatorios, se va a activar la interleucina 5, va a hacer que vengan más eosinófilos al sitio de inflamación, los va a estimular y pues vamos a tener con ello más citocinas, más quimiosinas, más histaminas, más leucotrienos, que al final va a ser lo que nos va a ocasionar los síntomas en el paciente alérgico. Ahora, ¿qué son los aeroalergenos? Los aeroalergenos pues van a ser las sustancias capaces de producir una reacción alérgica. Los aeroalergenos, pues como ustedes sabrán, lo más importante y lo que más nos da problema, pues van a ser los ácaros, que pues pertenecen a la familia de los arácnidos. Va a estar la cucaracha, van a estar las esporas de los hongos, van a estar los pólenes de los árboles, de las ramas, de los montes, las flores. La única flor que nos ocasiona alergia, pues va a ser el girasol. Todas las demás no está demostrado que nos ocasionen problemas, ya que polinizan por insectos y no por el aire. Con lo que corresponde a las mascotas o animalitos, cualquier animalito pues nos puede ocasionar problema. Básicamente lo que nos da el problema pues va a ser el epitelio o la saliva de las mascotas, y en las aves pues puede ser la pluma de las aves. En este caso no va a ser tan importante si el animalito, por ejemplo, tiene el pelo corto o el pelo largo, porque lo que nos va a dar el problema pues básicamente va a ser el epitelio que están descamando las mascotas. También tenemos entre los alergenos, pues los alimentos. Por lo general, la mayoría de pacientes con alergia a alimentos son pacientes pequeños, menores de 3 años, es en quienes más debemos de considerarlo. Y lo más frecuente, pues, va a ser en el 90% de los casos que se trate de leche, de huevo, trigo, soya, manías, nueces o pescado. Por supuesto, puede haber alergia a alimentos en niños más grandes, pero lo más frecuente es en chiquititos, ¿verdad?
Se dice desde hace un montón de años, acá yo remarqué esto porque este es un artículo bien viejito de 1977, de donde se habla de los factores de riesgo para ser alérgico. El principal factor de riesgo que se toma en cuenta desde ahí hasta la fecha son los antecedentes familiares. Sabemos que mientras más personas alérgicas y más aún si está comprobado la sensibilización en alguno de los padres a algún aeroalergeno, pues más probabilidad vamos a tener que un niño sea alérgico. Esto pues ser lo que se describió en 1977, más o menos a la fecha, ¿qué es lo que se dice? Que nadie en la familia tenga algún tipo de alergia, el niño va a tener un 10% de riesgo de tener, pues, alergia. Ahora, si la mamá es alérgica, el riesgo es del 40%. Si la mamá, si el papá, perdón, es el alérgico, es el 30%. Y si es un hermanito, es el 20%. Todos esos riesgos se van sumando, ¿verdad? Entonces, es muy importante averiguar, bueno, ustedes mantienen, alguien es alérgico en la familia, alguien tiene rinitis, alguien tiene conjuntivitis, ¿verdad? Alguien es asmático, alergia a alimentos. Entonces, para poderles decir más o menos el riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, que sea mamá, papá y un hermanito que sean alérgicos, el riesgo de que el otro hermano sea alérgico, pues es casi que del 90%, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a abordar las enfermedades alérgicas? Ustedes a lo mejor y recuerdan o en algún momento han escuchado lo que es la marcha atópica. La marcha atópica, pues básicamente es la evolución natural de las enfermedades alérgicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces las manifestaciones de alergia van a ir cambiando conforme el paciente pues va creciendo. Vemos acá algo muy importante, pues que es que en el nacimiento, aquí tenemos pues la edad en años y pues la frecuencia, ¿verdad? Vemos que en los niños chiquititos, por lo general, lo primero en aparecer, como vemos acá, es una dermatitis atópica. Aquel niño que con la piel sensible, le dan brotes, que está rojito, que se descama, verá que se pone peor con el sudor, que tiene hipersensibilidad a la lana, y puede estar o no puede estar asociado con algún tipo de alergia alimentaria. La alergia alimentaria en este caso, lo más frecuente en niños pequeños, pues es la proteína de la leche de vaca como principal alergeno alimentario. Esto puede ir junto o puede ir separado. Las manifestaciones de alergia alimentaria igual pueden ser manifestaciones gastrointestinales. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, en la dermatitis atópica empiezan los síntomas de chiquitito, ¿verdad? Más o menos llega un pico y entre 3 y 5 años esto pues comienza a bajar. Con la alergia alimentaria, pues más o menos lo mismo, más o menos entre 1 y 3 añitos esto comienza a bajar y por lo general esto es algo que se quita cuando empieza en etapas tempranas de la vida. Pero ¿qué va pasando? El niño pues va creciendo y puede ir empezando otro tipo de manifestaciones clínicas, como por ejemplo son aquellos niños y empiezan con cuadros de sibilancias, ¿verdad? Que posteriormente se convierten en asmáticos. En muchos niños, pues a la hora de llegar a la pubertad y se les quita, otros no. Y más o menos igual como a esta edad van empezando los síntomas de la rinoconjuntivitis, que pues básicamente es lo más frecuente y es lo que por lo general persiste el resto de la vida. Y es por eso que ustedes ven tanto paciente que se mantiene rascando una nariz, estornudando, mocoso, nariz tapada, que se asocia en el 60% con síntomas en los ojitos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico de enfermedades alérgicas? Bueno, pues como siempre, con la historia clínica. Es importante, pues todos los antecedentes, como platicamos, familiares. Muchas veces estos niños se pueden confundir con niños que se enferman mucho, que se mantienen, pues, por lo general con varias cosas. Hay que averiguar sobre la marcha atópica, ¿verdad? Por ejemplo, si lo pica un zancudo, si se le hace una roncha grande, si a la hora de sudar comienza a ponerse rojitos los pliegues, por ejemplo, o el cuello, o que tenga, como les decía, hipersensibilidad a la lana, o que se brote con el sol. Por ejemplo, si tuvo algún problema la madre con la alimentación complementaria, si le dio lactancia materna, bueno, básicamente una historia clínica completa. Es importante evaluar siempre síntomas en ojos, en la revisión por sistemas, ¿verdad? En ojos, en nariz, en bronquios, en piel, en tracto gastrointestinal.
preguntar si se mantiene rascando los ojos, si se mantiene rascando la nariz, con la nariz tapada, una historia clínica encaminada a lo que nosotros estamos buscando. Muchas veces estos pacientes ya ni siquiera se dan cuenta de que pues tienen muchos síntomas porque están tan acostumbrados a estar todo el tiempo con la nariz tapada, mocosos o rascándose la nariz que ya ni siquiera sienten que sea un problema. Y por eso es que es muy importante estar viendo al examen físico, ver el famoso saludo alérgico, ver si el niño se mantiene tocando la nariz, ver si el paciente tiene las ojeras alérgicas, ver si tiene las lesiones o cicatrices por los piquetes de los insectos. Y básicamente un examen físico completo, ¿verdad? Y luego podemos complementar nuestro diagnóstico con pruebas cutáneas, retos a alimentos, retos a medicamentos cuando la sospecha pues es un medicamento en particular y las IG específicas. Las pruebas cutáneas de alergia pues las vamos a dividir en tres grupos. Las pruebas percutáneas, que son pues las que más se utilizan, las pruebas intradérmicas y las pruebas de parche. Las pruebas percutáneas son lo que se conoce como prick test o prick to prick o pruebas cutáneas de alergia. En esto, pues lo que se mide pues es una reacción mediada por IgE. Se coloca, no sé si van a lograr ver bien, pero se coloca el alergeno, ¿verdad? Entonces, luego con una lanceta se hace un ligero piquetito y en el lugar donde se hace una roncha, como un piquetito de un zancudo, pues es lo que nos ocasiona problemas. El prick test, pues se hace con extractos estandarizados de la sustancia que queremos probar. La diferencia es que con el prick to prick se hace principalmente con frutas y verduras que son extractos que se desnaturalizan muy fácilmente, entonces se le pide al paciente que haga los alimentos sospechosos y se le hace la punción. Ahora, las pruebas intradérmicas, antes, hace un montón de años, cuando se comenzaron a hacer pruebas de alergia, así era como se hacían, ¿verdad? De manera intradérmica. ¿Qué se hacía? Pues se inyectaba con una jeringa de insulina los alergenos al paciente. Era sumamente doloroso y aparte de lo doloroso, lo más importante era pues que teníamos muchos efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios? Pues anafilaxia por estar inyectando lo mismo a lo que el paciente es alérgico. Entonces se comenzaron a realizar estudios y pues ya se hace de esta forma. Sin embargo, a la actualidad las intradérmicas se realizan cuando nosotros queremos hacer algún tipo de reto, algún medicamento sospechoso de alergia en un paciente. Por supuesto que se tienen que hacer bajo indicaciones muy precisas, no a cualquier paciente y bajo condiciones controladas por cualquier riesgo de que el paciente nos haga una anafilaxia. Estas dos reacciones nos miden reacciones mediadas por IgE. Y tenemos también las pruebas de parche, que esa es una reacción mediada por IgG. En esta, pues como ustedes ven acá, un montón de cositas pegadas. Estos son unos pocitos donde se les coloca el alimento que queramos probar o se utiliza mucho también para cuando queremos evaluar cuestiones químicos, como por ejemplo metales por contacto. Se pega en la espalda del paciente, se dejan ahí por 48 horas, se ve la respuesta y luego se vuelve a evaluar a las 72 horas. E igual solo son bajo indicaciones específicas. Ahora, algo muy importante es esto, los niveles de IgE total. Vemos muy frecuentemente que se le manda a hacer a todo paciente alérgico, niveles de IgE total. Sin embargo, no tiene absolutamente ninguna indicación para el diagnóstico de enfermedades alérgicas. Como vimos, la IgE por lo general está pegada a la superficie de los mastocitos. Y podemos tener una IgE total completamente normal y el niño ser completamente alérgico. O podemos tener IgE elevadas y el paciente no nos está dando, no puede tener ninguna manifestación de la enfermedad. Esto es algo muy importante, no hacer IgE en todo paciente que sospechemos de alergia. Y como pongo acá, es sugestivo pero no diagnósticos, tienes 3 indicaciones específicas nada más. Es la terapéutica con omalizumab, ya que la dosis se calcula en base al nivel de IgE del paciente, en seguimiento de los pacientes de aspergilosis broncopulmonar alérgica y en pacientes que nosotros querramos retar algún alimento luego de un periodo de eliminación. Ahora, también tenemos los niveles de IgE específica. Los niveles de IgE específica pues se realizan en sangre de pacientes, se puede realizar en cualquier edad.
tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede dar muchos resultados falsos positivos, ya que el paciente pues puede tener los niveles de IgE total muy elevados y la máquina pues comienza a censar un montón de cosas, ¿verdad? Como positivas sin ser positivas. Entonces solo tenemos igual ciertas indicaciones específicas para hacer los niveles de IgE específica. Lo primordial y lo que se prefiere pues es la prueba cutánea para hacer el diagnóstico, pero si necesitamos IgE específica son 3 indicaciones. Uno, que el paciente haya tenido anafilaxia, algún alimento o alguna sustancia que queramos probar en particular. La otra cosa es incapacidad de suspender el antihistamínico, ya que no les dije, pero para hacer las pruebas de alergia necesitamos suspender el antihistamínico por lo menos 5 días antes de la prueba, o lo mismo si están tomando pues algún tipo de esteroide. Y la otra es incapacidad de realizarlos porque tengamos la piel sumamente dañada en nuestro paciente. Entonces, esas son las 3 indicaciones. Por supuesto que si le realizamos, tenemos que explicarle a la familia de que podemos tener resultados falsos positivos y pues, y luego pues tener un abordaje según la clínica del paciente. Los retos a medicamentos, pues es cuando no tenemos en sí un panel de alergia a medicamentos como tenemos a alergenos o alimentos. Cuando queremos hacer un reto a medicamentos, pues vamos a realizarlo medicamento por medicamento. Por ejemplo, que el paciente haya estado tomando amoxicilina ácido clavulánico, acetaminofén o diclofenaco o Ambroxol. Entonces, y el paciente se nos llenó de urticaria o angioedema, podemos hacer 2 cosas. O decir al paciente, pues ya no puede tomar nada de las 3 cosas, ¿verdad? O hacer los retos, ¿verdad? En los retos ya sea oral o intradérmico, se va administrando de una manera paulatina y en dosis bien chiquititas al paciente hasta que llegamos a una concentración máxima. Todo eso lo hacemos con intervalos más o menos de 20 minutos entre una y otra toma y vamos viendo la reacción que tiene el paciente. Ojo, no se puede hacer todo el mismo día. Si queremos hacer retos a medicamentos, tenemos que probar medicamento por medicamento. Si no, nos va a dar reacción y no vamos a saber pues cuál es, ¿verdad? Es algo complicado. Sin embargo, sí se puede hacer si es necesario en el paciente. Ahora, algo muy importante es lo que no está probado. A lo mejor ustedes han visto en algún momento que hay ciertos pacientes que llegan con unas pruebas famosas de intolerancias, en lo que les sale absolutamente todo positivo a estos pacientes. Ahí lo que hace esta prueba, pues, es medir los niveles de IgG, entonces nos va a salir absolutamente todo. El niño para saliendo a leche, al huevo, trigo, a la carne, a las manías, a todo. Pero es por tanto que esta prueba no se usa y como el paciente está expuesto a los alimentos, a lo que más come, le va a salir absolutamente a todo. Entonces, esto no se hace. Igual todas estas pruebas que les ponen, por ejemplo, una piedra o un montón de electrodos o que les leen los ojos o que les analizan el jugo gástrico, el cabello y todo esto pues no está aprobado para el diagnóstico de enfermedades alérgicas. Entonces, ya que hablamos un poquito de todo, vamos a ver unos casos clínicos para complementar todo lo que vimos. Acá vemos este nene, es masculino, tiene 7 años, fue referido de la unidad de oftalmología por conjuntivitis alérgica con tratamiento con esteroide tópico, antihistamínico y ciclosporina tópica. Entre los antecedentes, la mamá es asmática y el padre asmático, activados hasta la fecha. Pues aquí ya vemos eso, ya vemos, tiene un riesgo de 70% de ser alérgico. Vemos que este niño, sí, estos son sus ojitos, ustedes ven, ¿verdad? Cómo tiene las líneas de Lenny Morgan, cómo tiene sus ojitos con edema, ¿verdad? Cómo está el niño con los ojos rojos, incluso bien lastimados de tanto estarse frotando y de tanta inflamación en los ojos. Es muy importante, ¿verdad? Que el paciente alérgico por lo general está con el antihistamínico, está con las gotas, está con el esteroide, muchas veces y la mayoría de las veces los síntomas mejoran, pero pasa exactamente esto, suspendemos el tratamiento y los síntomas vuelven a empezar. Bueno, siguiendo con este niño, síntomas nasales, mantiene síntomas todo el día, obstrucción, rinorrea, despertares nocturnos, incluso está afectando la calidad de vida porque el niño pues está despertando ahogándose porque no puede respirar, ¿verdad?
Se les realizan niveles de eosinófilos, están en 1500, la IG está en 1250 y se les realizan sus pruebas cutáneas de alergia. Aquí tenemos este resultado donde vemos, ¿verdad? Estos piquetitos de acá, estos tres pues son tres especies de ácaros diferentes. Entonces decimos que este niño pues tiene una sensibilización a ácaros del polvo. Hacemos el diagnóstico de este niño, que es una rinoconjuntivitis persistente moderada, que los que han pasado con nosotras, pues saben que lo que se utiliza pues son las guías del área, perdón, y que pues en base a eso le damos el tratamiento al paciente. Es un paciente con sensibilización a los ácaros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno, sus medidas de control ambiental. Es muy importante explicarle a los papás, pues, qué tenemos que hacer, ¿verdad? Es bien frecuente que los niños tengan un montón de cosas en su habitación, que tengan el montón de peluches, que tengan cosas amontonadas, libros de hace como 5 años, ¿verdad? Todo eso son factores que tenemos que mejorar. Muchas veces únicamente mejorando todo este ambiente en donde el niño se desenvuelve, pues solo con eso los síntomas mejoran un montón. Otra cosa importante, plan de acción. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a lo mejor mis síntomas están controlados, tengo mi tratamiento, estoy bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué si me empiezan a picar los ojos? ¿Qué voy a hacer si empiezo con la moqueadera? ¿Qué pasa si me empiezan a salir secreción ocular? Siempre los papás tienen que saber qué hacer, porque muchas veces frenando esa inflamación desde un inicio, evitamos pues que los niños se nos descontrolen y pues tengamos una mayor complicación. En este caso, en este niño, pues se le calculó levocetiricina, esteroide intranasal, por la resistencia que había tenido al tratamiento. Se inicia en inmunoterapia a aeroalérgenos, en este caso pues contra los ácaros, y pues le va bastante bien, logramos quitar el esteroide, logramos disminuir la dosis del antihistamínico, y es algo pues que lo vamos a lograr únicamente con la inmunoterapia. Recordando nada más un poquito lo de que son las guías del área, tenemos, que lo van a ver yo creo más detenidamente la otra semana. Tenemos que clasificar la rinitis según tiempo, como intermitente o persistente. Cuando dura más de 4 días a la semana o más de 4 semanas es intermitente, y persistente cuando son más de 4 días y más de 4 semanas. Lo clasificamos entre leve, moderada y severa según afecta o no afecta la calidad de vida del paciente. Ya vieron, es bien fácil, bien fácil clasificar a nuestro paciente y ver cómo está. Bueno, la piedra angular del tratamiento son los antihistamínicos para la rinitis. Antes, se recuerdan que pues lo que más se utilizaba eran los antihistamínicos de primera generación. Los que tenemos disponibles, pues básicamente la difenidramina, la hidroxicina y la clorfeniramina, ¿verdad? Sin embargo, a la fecha no se recomienda mayor estos antialérgicos por los efectos adversos, principalmente porque dan mucha somnolencia y porque la administración es más frecuentemente. Lo que se recomienda pues son los de segunda generación, como la levocetiricina, cetiricina, desloratadina, loratadina, ketotifeno, rupatadina, fexofenadina o bilastima. Como les decía, lo que queremos a la hora de utilizar un antihistamínico es que no tenga sedación, mínimo efectos adversos, rápida acción, una dosis baja, en que se utilice pues una vez al día idealmente, que nos bloquee los síntomas de una manera inmediata y que sean seguros. La otra parte del tratamiento en los pacientes con rinitis pues van a ser los corticosteroides tópicos intranasales, como lo utilizamos en este niño. En este caso tenemos que buscar aquel esteroide intranasal que tenga la menor biodisponibilidad posible. En este caso, pues la que tiene muy baja, que está reportada según los diferentes estudios, pues es la mometasona y la fluticasona, que por lo general pues, se utiliza. Luego, ustedes se dan cuenta también de que pues se utiliza mucha budesonida. Sin embargo, con estos la absorción ya es un poquito mayor, se dice que es baja, que es aproximadamente el 10%. Sin embargo, mientras menos absorción, mejor, ¿verdad? Para así disminuir el riesgo de efectos adversos en nuestros pacientes.
Tenemos este otro caso que se trata de un paciente masculino de 7 años. Este niño está teniendo síntomas 4 a 5 veces a la semana en el día. Se está despertando más o menos 3 veces por semana por dificultad para respirar. Tiene una limitación importante de actividad física, más o menos sube las gradas, el niño ya se siente fatigado y cansado y está utilizando beta 2 agonista diario. Ya con esto, pues sospechamos que es un niño asmático no controlado. El año pasado tuvo 2 consultas a urgencias, ha tenido tratamiento con esteroide inhalado, dosis media con cámara espaciadora. Importante siempre en estos niños averiguar la técnica y pues entre los antecedentes, madre y padre con rinitis alérgica. Es importante siempre investigar si el paciente también tiene otros síntomas asociados, como les platicaba. En este caso, pues averiguamos si el niño tiene tanto síntomas nasales como síntomas oculares. Todos los días, que le pican los ojos, que le pica la nariz, que comienza a moquear, que comienza a estornudar, ¿verdad? Entonces, es tan importante darle tratamiento al asma para la inflamación de la vía inferior como la inflamación de la vía aérea superior. Muchas veces no logramos controlar a los pacientes asmáticos porque no controlamos los síntomas nasales. Igual se le realizan sus pruebas cutáneas positivas al perro y al ácaro. Hacemos el diagnóstico de asma no controlada, una rinoconjuntivitis alérgica y sensibilización a ácaro y perro. Vamos a hacer, obviamente, igual un plan por escrito. En este caso, este paciente, según las guías del GINA, como ustedes recordarán, pues, ¿qué podemos hacer? Aumentarle la dosis del esteroide o agregarle antileucotrieno. En este caso, se agregó antileucotrieno por los síntomas nasales asociados, antihistamínicos, los lavados nasales, que van a ser muy importantes, la inmunoterapia y todas sus medidas de control ambiental. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque supónganse, el niño es alérgico al perro y el niño tiene perro, duerme con el perro y se mantiene con el perro todo el día porque está recibiendo clases de la casa. Entonces, bueno, 2 cosas, o ya no está el perro o comenzamos a desensibilizar al niño para que pueda convivir con su mascota y pues no nos dé problema. Este niño, y en este caso, pues afortunadamente con todas las medidas, pues se logró controlar el asma. Bueno, esto yo creo que lo vamos a pasar porque esto pues ya es otro tema. Básicamente son las guías del GINA, que ustedes pues ya se las sabrán. Vamos a hablar de este caso de dermatitis atópica, que es un bebé de 7 meses, como ustedes ven, así son las lesiones de la dermatitis, ¿verdad? Ustedes, estas lesiones eritematosas, descamativas, desde los 4 meses de vida, asociados a un prurito espantoso, intenso, madre asmática y rinítica, padre con dermatitis atópica. Este niño, pues, es un caso muy, que llama mucho la atención, ¿verdad? Porque es un niño que está con lactancia materna, la mamá tiene eliminado de la dieta todo lo que es leche, todo lo que es queso, todas las trazas, todo. Le está dando al niño leche de soya, le está dando pues sus verduras con la lactación, sin embargo, esto, ¿verdad? Le está dando un cereal de arroz. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos cereales infantiles? Por lo general tienen proteínas de leche de vaca, entonces desde aquí hay algo pues que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Sospechamos de la proteína de la leche, se lo quitamos a la mamá, le quitamos la fórmula, pero le estamos dando trazas al paciente. Ha recibido tratamiento con antihistamínicos orales, emolientes, esteroides tópicos sistémicos. Sin embargo, el paciente se brota. Y así como le ven la carita, es absolutamente todo el cuerpo del bebé. En este caso y en estos niños, pues no podemos suspender el antihistamínico porque pues, se incrementa el prurito, uno, y la otra cosa, la piel está completamente dañada. Entonces, en este paciente hay indicación de hacer pruebas en sangre de IG específica de alimentos. En este caso, pues efectivamente podemos ver que el paciente tiene una sensibilización a la leche de vaca y también tiene una sensibilización a la proteína de huevo. Y en este caso, pues este baby pues no está consumiendo huevo, sin embargo la mamá sí está consumiendo huevo y todos los alimentos que contienen huevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quitarlo de la dieta, ¿verdad? Y con eso podemos ver acá el niño todavía con un poquito eritematoso, pero con mejoría increíble del brote y en quien se disminuyó el uso de esteroides tópicos y sistémicos.
Entonces, tenemos un diagnóstico de dermatitis atópica, alergia a alimentos, se dan cuenta que es un niño pues más pequeñito, ¿verdad? Que los otros dos anteriores, en quienes según la marcha atópica, pues es en donde nos queda por la edad. Medidas generales en estos niños, pues es importante a grandes rasgos y rápidamente, porque es otro tema, cuidados de la piel, que siempre utilizar ropita de algodón, tenerlos bien fresquitos, el baño diario y uso de productos que no tengan olor, color, fragancia ni alcohol, ¿verdad? En la piel. La eliminación de la leche y el huevo de la dieta y ojo, eliminar todo lo que tenga tracitas, tener cuidado con las cucharas, con los platos, con las tablas, con los cuchillos, con todo, ¿verdad? Porque todas estas tracitas nos pueden afectar. Clave del tratamiento son emolientes en estos niños, ¿verdad? Para hidratar esa piel sumamente seca y lastimada. El antihistamínico de elección en este caso es la cetiricina, ya que se ha visto que es el que más rápido disminuye el tamaño de la roncha y la dosis a 0.2 miligramos por kilo. Y pues se le puede dejar su ciclo de esteroide tópico si es necesario. Vamos a ver acá. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Que se ha descrito, según varios estudios, que la cetiricina es la que tiene una instauración de acción más rápida y es por eso que se prefiere en las cuestiones en piel, la levocetiricina igual, ¿verdad? Sin embargo, se nos describe que la cetiricina es la de elección. Ahora tenemos este niño de 9 años, es un niño sano, nunca había tenido ningún tipo de reacción alérgica, no tiene rinitis, no tiene asma, no tiene antecedentes de absolutamente nada. El problema con él fue que presentó un cuadro de rinosinusitis aguda y lo que les platicaba, ¿verdad? Le dieron amoxicilina, ácido clavulánico y diclofenaco. ¿Qué pasó con este nene? Pues le dio una urticaria. Recordemos que estas son las lesiones de la urticaria, ¿verdad? Son los famosos abones, que son manchas que pueden hincharse, tener un centro pálido rodeado de un halo eritematoso que pica un montón. Y la característica, pues, va a ser de que aparecen y desaparecen y no se quedan en el mismo lugar por más de 24 horas. Esto se asocia o no a angioedema cuando se afecta la dermis profunda. Tenemos en este caso una urticaria aguda y una sospecha de alergia a medicamentos. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros sospechamos de una alergia a medicamentos es suspender el medicamento que consideramos sospechoso, aunque en este caso también es importante porque recordémonos que la mayoría de las causas de urticaria en pediatría es causada por un virus y muchas veces incluso por eso es de que se dice de que el paciente es alérgico, a un montón de pacientes dicen que son alérgicos a medicamentos y realmente no son, sino que fue la propia infección viral la que nos ocasionó el cuadro. Entonces acá, ¿qué hacemos con este niño? Bueno, uno, igual, ¿verdad? No sabemos si fue el virus, no sabemos si fue el antibiótico, igual lo tenemos que suspender. Todo lo que está tomando, que ambos, tanto la amoxicilina como el diclofenaco, tienden a dar muchas reacciones alérgicas. Entonces, suspendemos los medicamentos e iniciamos antihistamínicos de segunda generación. En este caso, pues, inició levocetiricina, 0.4 miligramos por kilo día, y con eso, pues, le fue bastante bien al paciente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, era lo que les decía, acá decirle a la familia, entonces, ya no le vuelva a dar diclofenaco ni amoxicilina, ácido clavulánico al niño, y le hacemos sus pruebas de alergia a medicamentos. En este caso, pues la familia dijo, sí, yo le quiero hacer mejor las pruebas de alergia para estar completamente seguros. Entonces se hace los retos. En este caso se realizó inicialmente el reto oral al diclofenaco. Como les comentaba, sea en cantidades chiquititas, hasta que llegamos a la dosis máxima. Pues realmente sí es bien tardado, lleva pues muchas horas y pues un monitoreo constante de los signos vitales y se tiene que tener por todo el equipo de reanimación. Y con la segunda toma, que es una cantidad súper pequeña de diclofenaco, inició con lesiones eritematosas en el cuello y tórax anterior. Entonces, ¿qué decimos? Sí, efectivamente el paciente pues es alérgico al diclofenaco. Se le realiza ácido clavulánico en otra cita semanas posteriores y nos sale negativo. Entonces, básicamente el problema acá con este niño pues son los AINES. Vamos a ver, en este caso,
pues igual, ¿verdad? Se recomienda un antihistamínico de nueva generación y que no dé sueño en estos pacientes. Y por último, les voy a presentar este caso que es de una anafilaxia. La anafilaxia pues es una reacción grave, lo peor que le puede pasar a un paciente alérgico, ya que hay compromiso principalmente de vía aérea superior o inferior, como vamos a ver. Se trata de una nena de 7 años que no tiene antecedentes de nada, de atopia, solo tiene el antecedente de que una hermana mayor tiene rinitis. Esta nena se quejaba de sensación de adormecimiento de la boquita con el kiwi. Sin embargo, ella siguió consumiendo kiwi, le pasó más o menos en 3, 4 ocasiones, pero el problema persistió. Entonces, en una de esas, pues la niña come kiwi y inmediatamente inicia el paciente a enroncharse y dificultad para respirar. Entonces, acá tenemos, según la Organización Mundial de Alergia, pues que para que sea criterios de anafilaxia, el 90% de los pacientes va a tener compromiso en piel asociado a uno solo de otros órganos, ya sea en el aparato respiratorio, gastrointestinal, circulatorio o neurológico. Lo más frecuente, pues va a ser esto, que va a ser lo respiratorio. ¿Qué se hace en este caso? Pues es la administración de epinefrina, ¿verdad? Se calcula pues a 0.1 miligramo por kilo, las ampollas vienen de 1 en 1000, ¿verdad? Como ustedes recordarán, o si les llega un paciente así, no necesitamos canalizar al paciente, ya que la administración idealmente pues es intramuscular. No se debe de administrar epinefrina intravenosa porque vamos a descontrolar más al paciente de lo que lo vamos a ayudar. Siempre con esta nena pues se abordó la anafilaxia, afortunadamente pues todo bien. Y es importantísimo el plan educacional, ¿verdad? Uno, pues obviamente que no vuelva a consumir kiwi, ¿verdad? En este caso. Y darle siempre sus instrucciones, ¿verdad? ¿Qué hacer ante una ingestión de alguna traza o alguna ingestión accidental? Porque puede pasar. Tienen que llevar su epinefrina a todos lados. Ustedes conocen las ampollitas, se utilizan de las de 1 en 1000. En otros lugares pues existe lo que es el EpiPen, acá pues desafortunadamente no hay, entonces lo que utilizamos pues básicamente es esto, ¿verdad? Y bueno, como conclusiones, vimos un poquito de todo, ¿verdad? Poquito a poquito yo creo que van a ir viendo cada patología de lo más general. Vemos que la fisiopatología pues es muy compleja, vemos que muchas células están involucradas, vamos a tener la liberación de muchos mediadores inflamatorios, dependiendo del órgano blanco, pues así vamos a tener las manifestaciones clínicas en el paciente. Lo ideal pues es identificar al agente involucrado, para mantener los síntomas lo más controlados posibles. Un adecuado plan educacional va a ser de lo más importante en estos pacientes. Explicar que tenemos que utilizar únicamente antihistamínicos, ¿verdad? Puros antihistamínicos, no combinados con esteroides principalmente, que nos pueden ocasionar muchos efectos adversos, que créanme que hay muchos pacientes con efectos adversos secundarios al uso crónico de antihistamínico combinado, el uso de medicamentos controladores en el rescate, en el caso de los pacientes asmáticos, ¿verdad? Y la idea con estos pacientes es que tengan el mínimo de síntomas y que tengan pues la mejor calidad de vida posible, ya que sí muchas veces si los limitan o los deja dormir bien, se están despertando, no pueden hacer ejercicio, o sea, sí impacta mucho en la calidad de vida, aunque a lo mejor uno a veces no dimensione o no considere que una rinitis es algo que puede afectar, o sea, algo grave, es algo que afecta de una manera increíble, tanto al niño como a su familia. Bueno, y básicamente esto era lo que yo tenía listo. No sé si ustedes tienen alguna duda de algo.
Doctora, perdón, buenas tardes. ¿Cómo es lo de la inmunoterapia? O sea, ¿cómo se va sensibilizando al paciente? Por ejemplo, en este caso de los perros, ¿verdad? Si lleva tanto tiempo el niño como de convivir con él. Bueno, entonces, suponete lo que se hace, ¿verdad? Es lo que querés crear es tolerancia inmunológica, ¿verdad? Entonces, lo que uno pretende es aumentar los niveles de IgG4, que es lo que te crea tolerancia, y disminuir los niveles de IgE, ¿verdad? Que es lo único que lo vas a lograr. Entonces, lo que se hace es que vas administrando, ya sea la inmunoterapia puede ser de dos formas, puede ser sublingual o puede ser subcutánea. Entonces, lo vas dando en cantidades chiquititas, ¿verdad? Porque obviamente si le das muy grande, lo que vas a hacer es que le vas a dar un montón de síntomas, hasta una anafilaxia, ¿verdad? Entonces, en cantidades chiquititas, progresivas, ¿verdad? Hasta que llegas a una fase de mantenimiento, ¿sí? Esta se llama fase de inducción a la tolerancia. Entonces, vas aumentando poquito a poquito, ¿verdad? Hasta que llegas a tu fase de mantenimiento. Entonces, en tu fase de mantenimiento ya es tu dosis total que le vas a dar, ¿verdad? Entonces, pues te mejora un montón, por supuesto, ¿verdad? Que el paciente tiene que ser alérgico con pruebas cutáneas positivas, ¿verdad? No tiene que ser una rinitis no alérgica o un asma no alérgica, sino que tienes que tener tus pruebas cutáneas. Y la verdad les va bastante bien, bastante bien. Pero en eso consiste la inmunoterapia. Ajá. Ya. ¿Y hay alguna edad como para empezar a hacerlo o puede ser en cualquier paciente que Mira, la afecte? inmunoterapia sublingual, que por lo general es la que se utiliza en los niños chiquitos, lo puedes comenzar a hacer siempre y cuando el niño tenga la habilidad para tener su boquita abierta, 45 segundos. Hay niños que son así súper pilas y que más o menos a los 3 añitos y medio ya lo logran hacer, ¿verdad? Hay otros que más o menos tipo 4 añitos y medio, porque si necesitas boquita abierta para que se te absorba, ¿verdad? Por ejemplo, y la inmunoterapia subcutánea, dársela a un niño pequeño es como que un poco traumático, pero, por ejemplo, sí me ha pasado que principalmente con prurigos por insectos, ¿verdad? Que los papás se desesperan así miles de que con un piquetito es una reacción horrible, ¿verdad? Entonces sí he tenido dos pacientes que la mamá me ha dicho, no, mire, no, inyectémoslo a los 3 años. Y yo así como que no, pero no se va a dejar. Y efectivamente los niños se dejan, pero hay que ver bien, y ya se la puedes colocar, ¿verdad? Y les va muy bien, pero sí va a depender del paciente, pero yo lo más chiquitos que he puesto es 3 años. Gracias, 3 años. doctora. Bueno, Candy. Entonces van a tener que ir a revisar los que ya pasaron con nosotras, pues que yo creo que ya son bastantes, ¿verdad? De ustedes, pues ya recordarán un poquito, ¿verdad? Y los que no, pues ahí vamos a seguir viendo. Cualquier duda, pues ya saben que ahí estamos. Es algo bien amplio, bien amplio, son un montón de cosas. Igual que les dije con las inmunodeficiencias, ¿verdad? Esto solo es la introducción y que de aquí pues van a partir las demás clases solo para que tengan como una guía, ¿verdad? Y a estudiar, porque sean de la especialidad que sean, les guste lo que les guste o quieren hacer pediatría nada más, igual van a ver todo el tiempo alergias. ¿Verdad? Bueno, chicos, entonces si no tienen más dudas, nos vemos en otra ocasión. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, que tengan buena tarde. Adiós. Bye, doctora. Gracias, doctora.